Buenos días a todos. Good morning. Buenos días. En la casa de mi papá hay una colección grande de una revista que se llama National Geographic. In my father's house, there's a big collection of magazines called National Geographic. ¿Cuántos han visto eso? Se venden hace mucho tiempo. You all recall that magazine? Mi bisabuelo le heredó a mi papá, eventualmente hay revistas en la oficina de mi papá desde 1880. My great grandfather gave some to my father from 1880s even. Lo más interesante de ver ahí son los anuncios. The most interesting thing to see is the ads in the magazines. Ahorita hago referencia a un artículo que salió en la edición de febrero de National Geographic. I'll be mentioning one that came out in February of National Geographic. En el país de Perú hay una ciudad precolombina que rompe récords de la ciudad más grande hecha de adobe. In Peru, there's a city that breaks the record of being the eldest city made of adobe, of mud. Fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1966. And in 1966, it was declared international heritage site. Y la ciudad se llama Chanchan. The name of the city is Changchang. La mayoría de los turistas que van a Perú van a ir a Machu Picchu, que es otra ciudad precolombina, pero esta es en otra zona y es en otra época los indígenas que vivieron. Most tourists that go to Peru go to Machu Picchu, which is in another region, which is also a pre-Columbian city, but this is a second one. Pero los indígenas Chimú vivieron en Perú del año 1000 al año 1500 más o menos. The native peoples called Chimu, they lived in Peru from the year 1100 to 1500. Y después fueron conquistados por los incas. And later they were conquered by the Incas. Y en la revista de National Geographic del mes pasado salió un artículo perturbante. And in the National Geographic of last month, there was an article with a photograph that was disturbing. Descubren antiguo sacrificio masivo de niños que podría ser el más grande del mundo. They found the oldest international burial site of children, which might be the eldest in the whole world. Y explican que encuentran en esta zona un lugar donde se sacrificaron 140 niños en un mismo día. And the article explains that they found a site where they sacrificed up to 140 children in one day. Y 200 lamas también pequeñas fueron sacrificadas y los huesos están mezclados. And 200 llamas were also sacrificed, and the bones have been petrified. Ahí está los huesos de un niño y de una lama a la par. And here you see the bones, the remains of a child and of a llama close together. Y este sitio que encontraron está como a 1 kilómetro del sitio de Chanchan, de la ciudad precolombina. And this site that they found is about 1 kilometer away from the site of the city of Changchang. Y uno de los autores del artículo es una persona de la zona. And one of the article authors is a person that lives in that region. Y una de las cosas, y él está como cualquier lector, pero él más pensando aquí, murieron 140 niños en un mismo día. And of course, like anybody else, he's concerned about the fact that up to 140 children were sacrificed in one day. El récord anterior lo tenían los aztecas de 42 personas sacrificadas en un día, y esto más que lo duplica. The previous record was held by the Aztecs, where up to 42 people were sacrificed in one day, and this more than doubles that record. Y todos los niños, la mayoría eran entre 8 y 12 años. And the age of the children was mostly between the age of 8 and 12. Y entonces el artículo está tratando de encontrar por qué.
So the article is trying to define why this happened. ¿Qué es lo que pasaba entre los chimú de que hicieron esto porque salía de la norma, de lo que normalmente se hacía en esa cultura? They're trying to find out what happened in the Chimu because this was not normal in their culture. Y una de las teorías que tienen es que era un evento desesperado de calmar a los dioses por un problema climático que estaban teniendo. And one of the theories is that they were trying to calm the gods because of a weather phenomenon that was going on, a climatic phenomenon. Y inclusive hablan del niño, como que le echamos la culpa al niño de todo ahorita, ¿verdad? And they even mentioned the Niño phenomenon. Y entonces dicen que posiblemente la teoría la tienen porque el tipo de lodo que está alrededor de los huesos de todos estos animales y niños. And they feel this theory might have some reality to it because of the mud that encases the children. Y tal vez por causa del niño habían inundaciones y la pesca había bajado y una serie de cosas, y en un evento desesperado sacrificaron sus niños. And they feel that perhaps the Niño phenomena was creating floods, and there was a lack of food, there was a hunger, and in a desperate attempt to calm the gods, they sacrificed all these children. Y uno lee esto y uno se perturba. ¿Cómo puede ser posible que esto suceda? And one reads this, and you say, how is it possible that something like this could happen? Y la Biblia también, en tiempos bíblicos, este tipo de cosas se hacía. In biblical times, this type of thing also occurred. En el libro de Levítico, en la ley de Dios, decía: no sacrifiquen a sus hijos como lo hacen a tales dioses. In the book of Leviticus, they instruct us to not sacrifice children to foreign gods. El profeta Jeremías también denuncia a los reyes por estar haciendo lo que los paganos hacían. The prophet Jeremiah also denounces the people for doing, and the kings doing what the pagans would do. En Segunda Reyes habla el rey de Moab estaba peleando contra los de Israel y estaba perdiendo. Entonces el rey de Moab sacrificó a su hijo propio en un muro y después, con el poder que obtuvo, ganó la batalla. And they even speak about the king of Moab who was losing a battle, and he sacrificed his own firstborn son and then went ahead to win the battle. Y eso es el rey de Moab, pero después el rey de Israel hizo lo mismo. Y en Segunda Reyes 16, Acaz, rey de Judá, sacrificó a su propio hijo al dios Moloch. And in the second Kings also, the king Akaz sacrificed his own son to Moloch. Y vemos que aún los reyes de Judá y de Israel empiezan a copiar estos ritos tan malvados. And we see that even the kings of Israel, they started imitating what the heathen would do. Y estos sacrificios al rey Moloch se hacían en un valle que se llamaba el valle de Hinnom, que es al sur de Jerusalén, que eventualmente se convirtió en el basurero de Jerusalén. And these sacrifices to the god of Moloch they were carried out in the valley of Hinnom, and it later went on to become the refuse site for all the trash of Jerusalem. Y que Jesús después usó como un símbolo del infierno. Él decía como en Gehenna, y en Gehenna era el basurero de Jerusalén. And Jesus later used this as an example of hell, talking about this refuse site in Gehenna. Entonces vemos que estas cosas sucedían en tiempos bíblicos, y lo más confuso y perturbante también es cuando vemos a Dios haciendo algo similar. Yeah, so these things even happen in biblical times, and the confusing thing is when we see God doing something similar. Dios mismo le dice a Abraham: toma tu hijo primogénito,
al que amas y ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. God tells Abraham himself, take your son, your only son who you love, and offer him as a holocaust in the place that I will show you in Genesis 22:2. Y Abraham tal vez no le sintió extraño porque es algo que los dioses y la gente hacía a los dioses en su zona. And of course, Abraham thought this was strange because it was not something that the people would do in his area. Pero para nosotros es como, Dios, te rebajaste al nivel de Moloch. But for us to see this, we might think, God, did you go down to the level of Moloch? Aunque vemos que Abraham no sacrificó a su hijo, era una prueba de fe y Dios vio que sí estaba dispuesto a hacerlo. And of course, this was a test of Abraham's faith, and he surpassed it. It was just a test for Abraham. Y Abraham descubrió en el proceso que Dios es el Dios proveedor, Jehová Jireh. And in the process, Abraham found out that God is the provider, the Lord Jireh. Y también aprendió que a diferencia de Moloch, él no pedía el sacrificio de los hijos de sus súbditos, sino más bien él proveía, el Dios proveía el sacrificio. And also he found out that different from the false gods, the real God would not accept this sacrifice. Instead, he would provide the sacrifice. Y por último encontramos a Dios mandando a Jesús a morir por nosotros. And lastly, we see that God sent Jesus, sending his own son to sacrifice for us. Y hay algo que quisiera hacer en estos hoy, y es un poquito de lectura bíblica de estos pasajes de la Semana Santa. Something I would like to do today is a little bit of biblical reading of the passages of the Easter week. Aunque son historias que conocemos porque las hemos leído muchas veces, pero está en la palabra de Dios y es bueno que su pueblo la lea juntos y meditemos en esta. Esa es nuestra historia. Though these are stories that we may have read many times, it's good that we review them during Holy Week. Y entonces les invito a abrir sus Biblias en Juan 18 y quiero invitar a Ciña que va a venir a leérnoslo. So I invite you to open your Bibles to John 18. Y aquí vemos al final del tiempo en el jardín de Getsemaní el arresto de Jesús. Quiero que mientras Ciña lo lee y ustedes lo leen con ella, mediten, esta es nuestra historia. As we hear about how Jesus was arrested in the garden, we would like you to meditate on this story for you. And we're going to read it only in Spanish and you can follow along in English, okay? Entonces, Juan, capítulo 18, versículo del 1 al 11, dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Cuando les dijo yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy.
Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de que los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hace una semana yo estaba leyendo el libro de Juan y me impactó esa última frase que dijo Jesús. A week ago, I was reading the book of John, and this phrase that Jesus said really impacted me. Que pongo ahí: ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Jesus said, "Shall I not drink the cup the Father has given me?" Esto es, Jesús ya estuvo en Getsemaní, ya estuvo rogándole al Padre que quitara de él esta copa. Jesus had already spent time in the garden asking the Father to take this cup away. Pero por la respuesta aquí entendemos que la respuesta de Dios fue no. But from what he says here and what happened, we see that the response from God was no. Y ahí mismo leímos también, Jesús sabía las cosas que iban a venir. We also see that Jesus knew the things that were to come. Y me impactó, el Padre le está dando de beber una copa amarga a su Hijo unigénito. It's a hard thing, the Father giving the Son a very bitter cup to drink. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Jesús tuvo que morir? So we ask ourselves, why did Jesus need to die? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Why did Jesus have to die? Sí, por nuestros pecados, entendemos, pero ¿por qué no había otra solución? Yes, we understand he died for our sins, but why was there not another solution? ¿No era más sencillo para Dios simplemente borrar los pecados? Was it not easier for the Lord to just erase the sins? ¿O Dios no es todopoderoso para lograr hacer eso? Cannot God do, is he not all powerful to be able to do this? No habría otra manera de lograr la salvación. Was there no other way to achieve salvation? Y mientras meditamos en esto, yo quisiera invitar a Billy, que va a venir a leernos el capítulo 19 de Juan. Y también esta es nuestra historia, la crucifixión, la muerte y el entierro de Jesús. As we meditate on this, Billy's going to read John 19. La sentencia. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puesto la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilatos. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz de cuello: «Crucifícalo, crucifícalo». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó y aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?».
Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilatos. ¿No te das cuenta de que tengo para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en el lugar que se llamaba Empedrado, que en arameo se dice Gábata. En el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía, aquí tienen a su rey, le dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. Ahora voy a crucificar a su rey, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. ¿Está todo? Correcto. La crucifixión. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque en el sitio que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Él era quien decía ser Rey de los judíos. Lo que escrito está, contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto, lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba hacia abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echémosle suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto. Sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre a su lado y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Allí había una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado por ser ese día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico.
Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no le quebraran ningún hueso, y como dice la Escritura, mirarán al que han traspasado. Sepultura de Jesús. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, con el permiso de Pilatos, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Para servirle. Esta es nuestra historia. This is our story. Ahora que estuvimos leyendo, noté cuando Pilato le dice a Jesús, no sabes que yo tengo el poder de que no mueras. As we were reading, I noticed when Pilate said to Jesus, "Do you not know that I have the power to keep you alive?" Y lo contrasto con lo que leímos en Juan 18, cuando Jesús dijo, el Padre me está dando este trago amargo. And we can contrast that with what Jesus said in John 18, where he said, "The Father is giving me this bitter cup." Y Jesús fue en obediencia a la cruz. Jesus went obediently to the cross. Y seguimos preguntándonos por qué es que Jesús tuvo que morir. And we continue asking ourselves, why did Jesus need or have to die? La razón simple son dos palabras: The simple answer is two words: amor y justicia. love and justice. Todo mundo en Costa Rica sabe que Dios es amor, Everybody in this country knows that God is love, pero ¿saben que Dios no es solo amor? but we know that God is not only love. Si fuera solo amor sería más como un Santa Claus. If he was only love, he would be more like a Santa Claus. Pero Él es amor duro y Él es también amor, Él también es un Dios justo. And he is also a just God, and sometimes love is tough. Y la respuesta simple a esta pregunta, si Dios envió a su Hijo por amor, pero también envió a su Hijo por justicia. So the simple answer is yes, God sent his son because of love, but also for justice. Ahora, voy a hacerles dos preguntas. La primera es muy fácil. So I'm going to ask you two things. The first one is very easy. ¿Algún versículo en la Biblia que nos dice que Cristo fue enviado a la cruz por amor? Is there a verse in the Bible that says that Jesus was sent to the cross because of love? Juan 3:16. John 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Because God loved the world so much that he sent his only son so that the world would not be lost but would have life eternal. Segunda pregunta. Second question. ¿Algún versículo en la Biblia que diga que Jesús fue enviado a la cruz por justicia? Is there a verse that says that Jesus was sent to the cross because of justice? Está un poco más difícil. Isaías 53 es muy bueno, excelente. Ajá.
Isaiah 53 is a good one. Ok. Ya ahorita vamos a ir a Romanos y el que está mencionando Lucette es de Colosenses, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que fuéramos la justicia de Dios. We'll see two verses, one in Romans and one in Colossians. Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblias, vamos a ver Romanos capítulo 3. Let's turn to Romans chapter 3. Y aquí tengo un resumen. La justicia de Dios requería que se pagara el castigo que nosotros debíamos por nuestros pecados. The justice of God required that God find a way that the penalty due to us for our sins would be paid. El amor de Dios impulsó a Dios a buscar una manera de salvarnos. The love of God motivated him to find a way for salvation for us. Pero la justicia de Dios lo motivó a que alguien pagara el precio. But the justice of God motivated him so that somebody would pay that price. Y el único que podía pagar ese precio era Jesús, su And propio the hijo. only one who could pay such a price was Jesus, his only son. Entonces, vamos a leer y a meditar un poco en Romanos 3, 25 y 26. Let's read and reflect on Romans 3, 25 and 26. Romanos capítulo 1 básicamente dice que todos estamos manchados con pecado. Romans chapter 1 basically says we are all stained, affected by sin. Romanos capítulo 2 básicamente dice que la ley no funciona para quitar el pecado. Romans 2 says that the law is not efficient to get rid of sin. Y Romanos 3 habla del sacrificio de Cristo que sí fue suficiente. And Romans 3 speaks about the sacrifice by Jesus, which was sufficient. Romanos 3:25 dice, Dios ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Romans 3:25. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his justice. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar otra vez su justicia. Because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished, and he did it to demonstrate his justice at the present time. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. So as to be just, and the one who justifies those who have faith in Jesus. Son versículos llenos de verdad. These are verses that are full of truth. A veces difíciles de entender o de desempacar, y vamos a hacer un poquito de eso. Sometimes difficult to understand, so we're going to go deeper. Dios ofreció a Cristo como sacrificio de expiación. God presented Christ as a sacrifice of atonement. ¿Qué es expiación? What is atonement? Pagar por algo, ¿ok? To pay for something. Isaías 53, Dios habla de Jesús como expiación. In Isaiah 53, God speaks of Jesus as the atonement for sin.
Lo conocemos en nuestro vocabulario en español, buscamos un chivo expiatorio. In our everyday language, we speak of a scapegoat. Y eso viene de un rito que se hacía en el Antiguo Testamento. And this comes from a ritual that was performed in the Old Testament. Pero cuando hay un escándalo político, las personas en poder buscan un chivo expiatorio a quien echarle la culpa. So when there's a political scandal, the people in power look for a scapegoat. Y a fin de cuentas le echan toda la culpa a este y él va a juicio y va a la cárcel y los grandes no van a juicio y no van a la cárcel. So normally they sacrifice the lower level people and the big fish do not go to jail. Esa es la realidad en un mundo corrupto como la que tenemos, ¿verdad? That's reality in a corrupt world as we have. Pero es la asignación de la culpa a una persona. But it's assigning the guilt to another person. Expiación es asignar la culpa a una persona. To atonement is to assign guilt to a person. Y Jesús fue el que tomó nuestra culpa. And Jesus was the one who took our guilt, our sin. Otra versión de la Biblia habla de esto como un instrumento de perdón. Another version of the Bible speaks of this as a means by which people's sins are forgiven. Jesús fue el instrumento de perdón de Dios. Jesus was the means through which God forgave us. La expiación se hacía en los ritos en el Antiguo Testamento. The atonement was carried out in the rituals of the Old Testament. El pecador tenía que comprar un animalito. The sinner would have to buy a animal, Y después con el sacerdote le ponía sus manos encima del animalito y era una manera de decir, mis pecados vamos a asignárselos aquí a este animal. and then along with the priest, he would impose his hands on the animal and transfer his sins to the animal. Y después el sacerdote mataba al animalito en lugar del pecador. And the priest would sacrifice the animal in place of the sinner. Y así sucedió con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The same thing happened with the Lamb of God who takes away the sin of the world. Y no fue solo en su muerte, sino también en la vida de Jesús que lo hizo en nuestro lugar. And it wasn't only in his death, but also through his life that he did it in our place. La vida perfecta de Jesús es asignada a nosotros. The perfect life that Jesus had is assigned to us. El castigo nuestro es asignado a Jesús. The sacrifice that should be ours is assigned to Jesus. Y ahí es donde Jesús murió por mi pecado. And that is how Jesus died for my sin. Y no solo en su vida y en su muerte, sino también la resurrección, podemos ver de hoy en 8, también es en mi lugar. Not only in his life, also his death, but also in his resurrection, he is taking our place. La resurrección de Él garantiza la mía. We'll be seeing next week that his resurrection guarantees my life. Pero puesto en una metáfora tal vez académica. In a academic type of metaphor, ¿Cuántos aquí han enseñado clases? how many here have been teachers? Ujú, tenemos 3 estudiantes aquí visitando. Bien. Imagínate que hay un quiz para todos tus estudiantes. Just imagine that there is a quiz for all of your students, Y Jesús se sacó un 100 and Jesus got 100. y todos los demás 0. All the rest got a 0 grade. Pero tu colegio prohíbe la curva. But your school is against the average of on a curve, grading on a curve. En la expiación, el 0 mío se lo asignaron a Jesús y el 100 de Jesús me lo asignaron en la nota mía. In the atonement process, my 0 was assigned to Jesus, and his 100 was assigned to me.
Ahora es importante, y aquí lo dice, que no es para todos. It's important, and it says so right here, that it is not for all. ¿Para quién es? Who is it for? Los que lo reciben por fe. Those who receive him by faith. La sangre de el perdón de pecados, Jesús tiene suficiente para salvar a todos, pero va a salvar únicamente a los que depositan su fe en él. Of course, Jesus could forgive absolutely everybody, but he does so to those who have faith in him. Y nosotros no estamos viendo el quiz, no estuvimos presentes cuando Jesús murió. Lo hacemos por fe, entendiendo la transacción a la que nos estamos acogiendo. And following this metaphor, we were not even present. We did not see the quiz, but by faith, we are ascribing his sacrifice to us. Entonces, cuando le solicitamos y ponemos nuestra fe en Jesús, entonces se hace la expiación que se recibe por fe. So it is when we place our faith in him that the atonement is carried out. Leo otra vez, dice, Dios ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Once again, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his justice. Sigamos. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his justice at the present time. ¿De qué pecados está hablando aquí de anteriormente? What sins is he speaking about here from beforehand? ¿Los pecados de quiénes? De nosotros, pero de otras personas también. Ajá. It refers to our sins and the sins of others also. Ok. Ahí está leyendo Romanos 5 y es parecido a esto. El pecado de Adán es un pecado que se hizo anteriormente. From Romans 5:18 we see that the sin of one was ascribed to all, and his freedom was ascribed to us. Nómbreme a alguien en la Biblia que vivió una vida santa antes de Jesús. Who before Jesus' time lived a holy life? A ver. No, Pablo es después, antes de Jesús. Before Jesus. ¿Ah? Enoc. ¿Quién más? Elías, Enoch, Elijah, Moisés, Moses, Abraham, Abraham, David, David, Adán, todos ellos. Adam, all of them. Todos esos pecados, todos ellos murieron antes del sacrificio de Jesús. All of them died before Jesus' sacrifice on the cross. Y entonces Dios había pasado por alto los pecados de ellos por un tiempo. So God had let slide the sins of all of these people for a time before he came. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Because in his forbearance he had left the sins committed unpunished. He did it to demonstrate his justice. Los pecados de David, de Adán, de Moisés, de Enoc, todos ellos los pagó Jesús. The sins of all of these patriarchs before
They were all paid for by Jesus. No fueron pagados por ovejas y por cabras y por rituales. They were not atoned for by the sheep or the animals and rituals. Fueron pagados por Jesús. They were paid for by Jesus. Por decirlo en un aspecto económico, era como un pagaré. It was like a promise to pay. Entonces IOU. los pecados de Adán, cuando él murió, el sacrificio de Jesús no se había dado todavía. So the sins committed by Adam, when he died, the sacrifice had not been done yet by Jesus. Pero él tenía algo, tenía una promesa. But he did have a promise. Génesis 3:15, In Genesis 3:15, de que un descendiente de Eva iba a matar la serpiente, etc. the promise that a descendant of Eve would kill the serpent. Y and so si on. Adán creía en eso, estaba creyendo, haciendo un pagaré de sus pecados que Jesús llegó a pagar. And if Adam was trusting in this, he was counting on that IOU that Jesus would eventually pay for his sins. La salvación en el Antiguo Testamento también era por fe, The salvation in the Old Testament was also by faith. no era por obras, It was not by works, era por fe. it was by faith. A veces en el sistema de rituales era un acto de fe apuntando también al futuro, a Jesús. Also, in the rituals, it was like an act pointing in the future towards Jesus' sacrifice. Vean la versión, nueva traducción viviente de esta porción. Dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. And let's see the Living Bible translation. This sacrifice shows that God was being fair when he held back and did not punish those who sinned in times past. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. For he was looking ahead and including them in what he would do in this present time. Entonces, cuando Jesús colgó en la cruz por 6 horas So when Jesus hung on the cross for 6 hours, y el mundo se puso oscuro, and the whole world turned dark, los pecados de David, de Adán, de Enoc, de Moisés fueron depositados en él también. all the sins of the forefathers were also deposited on him. Y los pecados que en el tiempo todavía eran futuros también fueron depositados sobre él. And the sins that were yet to come from future times were also deposited on him. Los pecados que tú y yo cometimos ayer estaban en Jesús en la cruz. The sins that you and I have done this week or yesterday were also laid on Jesus at the cross. Y también los pecados nuestros que vamos a cometer hoy en la tarde y mañana también fueron asignados a Jesús en esas horas. And the sins that we will commit tomorrow and the days to come were also ascribed to Jesus on the cross. Y de las personas que ni han nacido también fueron asignadas a Jesús. And the sins of those who have not yet been born were also transferred to Jesus. Eso es expiación. That is atonement. Y todos los pecados, la furia de Dios por los pecados se las asignaron a Jesús y él murió. And the fury that God had for against sin, that was all assigned to Jesus when he died. Y termino el versículo 26, dice, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. In verse 26, so as to be just, and the one who justifies those who have faith in Jesus. Alguien pagó por todos los pecados del mundo. Someone paid for all the sins of the world, Y el único que podía era Jesús. and the only one who could was Jesus. Por eso Jesús tuvo que morir. That is why Jesus had to die. Y antes de cerrar, hay 3 menciones que quiero hacer
acerca de si no había otra manera. And before we close, I'd like to answer the question of, was there no other way? En primer lugar, cuando ya lo hicimos mención en Mateo 26, cuando Jesús está en Getsemaní, sudando sangre, le está rogando, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. We saw in Matthew 26, when Jesus was praying fervently in the garden, he said, Father, is it possible? Let this cup of suffering be taken away from me. Y ya vimos que la respuesta fue, no, no es posible. And of course, the answer was no, it is not possible. La segunda la vemos recién resucitado Jesús en Lucas 24. The second answer we see as shortly after Jesus was resurrected in Luke 24. Él va camino a Emaús con dos personas. ¿Se acuerdan de esa historia? He was on the way on the road to Emmaus. You remember that story? Y ellos están tristes por lo que había pasado en Jerusalén y él les dice no, y les empieza a explicar. And they were very sad because of what had happened in Jerusalem. And he starts to explain to them. Y les dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de entrar en su gloria? Luke 24. And he said to them, did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? Tenía que sufrir el Cristo. Jesus, the Christ, had to suffer these things. Jesús tenía que sufrir para poder lograr la salvación. He had to suffer in order to achieve the salvation for us. El último par de capítulos que quiero hacer referencia está en Hebreos, cuando el autor de Hebreos está comparando los sacrificios de animalitos en los rituales con el sacrificio magno de Jesús. The other verse I'd like to see is in Hebrews, where the priest is comparing, the author is comparing the sacrifice of the animals with the atonement. Dice, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. He says, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Y después en Hebreos 9 también dice, solamente la sangre de Jesús podía limpiarlo. And also in Hebrews 9, he says, only the blood of Jesus could clean the sins away. No había otra manera. There was no other way. No había otra manera. There was no other way. Dios pudo haber escogido no salvarnos, Now, God could have chosen not to save us, pero una vez que decidió sí salvarnos, solo había una manera. but once he decided to save us, there was only one way to do it. ¿Por qué? Porque Dios, aunque lo hizo por amor, pero no podía dejar de ser justo en el camino. The reason is because even though God did it for love, he also had to be just. Ahora me trae a una última pregunta. Now, this brings me to one last question, Que quisiera preguntar aquí. which I would like to ask of you. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esta realidad? What is our response, our reaction to this reality? ¿Cuál es la reacción que debemos de tener ante lo que estudiamos hoy? What is our reaction that we should have to what we have studied today? Thankfulness. Gratitud. Gratitude. Deberíamos estar muy agradecidos con Jesús por pagar ese precio, con Dios por armar el plan. We need to be very thankful for Jesus to pay that price and for God to put together this plan. Ujú. ¿Qué más? También decir, solo hay una manera, no había otra, proclamar que solo es por Jesús. We also need to proclaim there was only one way through Jesus. Hay mucha contaminación en la información en el mundo hoy en día y piensan que hay muchas maneras de ser salvo y solo hay una. In today's cultures, there's much confusion, and people think there's many ways for salvation. Ujú. ¿Qué más? Ok.
Provoca paz y alegría porque no hay quien me acuse. It gives her a lot of peace, a lot of joy, because there is no accuser. Sorry, pero yo tengo un 100 en el quiz. I have a 100 in the quiz. Me saqué un 0, pero tengo un 100. Y puesto en Romanos, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. From Romans, of course, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ajá. Es aceptar a Cristo de todo corazón. And we need Ajá. to accept him with all our heart. Es, ¿verdad? Me diste tu vida, yo te doy la mía. We say to him, you gave me your life, I give you mine. No hay manera de corresponderle, pero hay que corresponderle como podamos. We can never pay back, but we need to do what we can. Ujú. ¿Qué más? Amar a Dios To love God. nos provoca amor. He provokes us to love. Wow, Dios, tú me amaste. En mi inmundicia, yo te amo de vuelta. You loved me, God, in my sin, so I love you in return. Ciña. Me revela el corazón del Padre. Ujú. Ujú. No solo ante el enemigo que nos condena, decimos, yo me saqué un quiz, también un 100 en el quiz, también ante Dios yo puedo venir confiadamente ante el Padre porque la justicia de Cristo me fue asignada. Not only can we say no to the enemy, I have a 100 on that quiz, not through my own doing, but through Jesus. And even though it was based on love and justice, we can trust in him in all things. ¿Ah? No, una reacción es poner a Dios de primero en nuestras vidas. We can Ajá, decide to put God before everything else in our lives. ajá, ¿sí? Ajá. Amén. La obediencia de Cristo me causa querer obedecer también yo. The obedience carried out by Jesus causes me, motivates me to also want to be obedient to him. Y tengo el ejemplo de la obediencia sacrificial de Jesús y cuando Dios nos pide algo, reaccionemos con obediencia también. And we have his example of sacrificial giving and sacrificial obedience, and we can emulate him. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta? ¿Qué otra reacción nos da? What other reaction should we have? Ajá. Ok. Una reacción es vivir en libertad de eso porque en justicia sí fueron pagados mis pecados. And one reaction is to live guilt-free because the price has been paid already. Muy bien, ajá. Decirle a otros, ¿ok? Ay, me salvaron. Y todavía la puerta de la fe está abierta. We should also be excited to tell others that we have been saved through him and that the door to salvation is yet open. Esa es una reacción que debemos de tener. Ajá.
apropiarme y contar. We also need to appropriate ourselves and to tell others. Estamos. Es apropiarnos y entender que ahora pertenecemos a otro reino. Ajá. We need to understand we are a new creation and we now belong to a new kingdom. Y estamos en familia con todos los demás que también fueron redimidos. And we are a family with all those who have also been redeemed. Sebas. Ok, también en ese anhelo de la obediencia de Jesús vamos a empezar a hacer las obras de Dios también. As we obey Jesus, we also need to know that faith by works is dead. Y no voy a estar ganándome la salvación, pero como Dios ya me salvó, voy a querer hacer las obras de Dios. Because of his salvation, I will want to do his works. Tenemos autoridad. Ajá. We have authority in him. Yo creo que una manera de resumir esto es que provoca la respuesta de adoración en nosotros. One way to summarize all this is that it provokes us to adore him. La última canción que cantamos, y quiero pedirle a Claudia y a Ronald si podemos volver a cantar ese coro, decía: nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. We'll sing the chorus of that last song that says, I will never know how much it costs to see my sin upon that cross. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que tú eres mi Dios. I come to love you, I come to worship you, and I come to say that you are my God. Pongámonos de pie y cantemos esta canción. Y yo les animo, hermanos, a esta semana lean esta historia en los evangelios. I would encourage you to reread these stories in the Gospels during this week. Más de la mitad del libro de Juan es la última semana de Jesús. More than half of the book of John is the last week of Christ's life. Léanlo, medítenlo y conozcan y agradezcan a Jesús. Read it, meditate on it, and be thankful and grateful to Jesus. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver.
Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres digno. Y estoy asombrado. Solo tú eres digno. Eres asombroso para mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por pagar el precio por mí. Gracias, Jesús. Padre, queremos salir como embajadores. Queremos salir como gente agradecida. Gente con un ejemplo de obediencia. Como evangelistas. Gente en libertad. Gente perdonada. Adoptados. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos de hoy en 8 a las 8:30. Vamos a celebrar la resurrección, que también es nuestra. Si alguien quiere oración, tenemos un equipo de oración listo para orar por ti en esta tarde. Dios les bendiga.